de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, a quien saludo con el aprecio y el respeto de siempre. Estamos, como ustedes saben, iniciando estos trabajos vinculados al desahogo de 4 minutos que el día 20 de octubre ingresaron formalmente a la Cámara de Senadores y que corresponden al paquete económico para el ejercicio fiscal 2016. Saludo a las senadoras y a los senadores que forman parte de la Junta Directiva y le pediría al senador Luis Armando Melgar que pudiese verificar con el registro de asistencia la existencia de quórum para la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Claro que sí, señor presidente. Muy buenos días a todos. Entonces, para verificar si hay quórum en la comisión del senador Alejandro Encinas. No, de la de Hacienda y Crédito Público. En la de Hacienda, sí hay quórum, señor presidente. Muchas gracias, senador Luis Armando Melgar. Tenemos la presencia de ¿cuántos senadores? Igual conmigo. Todos salvo Marco Velázquez. Perfecto. Le pediría al senador Alejandro Encinas pudiera hacer lo propio con respecto a su comisión. Sí, por la parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda estamos 3 de los 5 integrantes presentes, el senador Ursúa, el senador Salazar y un servidor. 14 de 15. Muchas gracias, senador Encinas. Hay quórum, se abre la sesión. Pondremos a consideración de las senadoras y de los senadores el orden del día. Le pediría al senador Alejandro Encinas pudiese dar cuenta a las senadoras y los senadores del orden del día y ponerlo a su consideración. Con mucho gusto, señor presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El orden del día propuesto es, una vez que ya se ha declarado el quórum formal, hacer la presentación del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. El segundo punto, la presentación del proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Un tercer punto vinculado con el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y un cuarto punto vinculado con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Muchas gracias. Está a consideración de los presentes el orden del día que acaba de destacar el senador Encinas. Quienes estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba el orden del día y en este sentido les comento a las senadoras y los senadores que hacemos formalmente entrega de estas 4 minutos que conforman en materia fiscal y hacendaria el paquete fiscal para el ejercicio 2016. Como muy oportunamente lo señaló el senador Encinas, son proyectos de decretos que reforman en un primer término la Ley de Derechos, en otro la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en una tercera minuta hacen coincidir distintas disposiciones en materia tributaria, como es la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, el Código Federal Fiscal de la Federación, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y una última minuta que vendría siendo la propuesta de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Como lo platicamos con la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado y como lo acordamos de manera respetuosa con el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, estaríamos dando el tiempo necesario para estudiar estas minutas
estaríamos convocando a algunos funcionarios y algunas otras voces que pudiesen enriquecer los trabajos de análisis de estos trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, y para ese propósito estaríamos convocando el próximo lunes a las 10 de la mañana con el propósito de escuchar estas visiones y poder, si lo tienen a bien, generar algún tipo de consulta y abrir el panorama para la discusión. En ese sentido, si no tienen inconveniencia, como me lo solicita el señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segundos, conforme al artículo 141, numeral 1 del reglamento del Senado de la República, estaríamos declarando en sesión permanente para el análisis de las 4 minutas mencionados los trabajos que hoy nos están convocando, y nos estaríamos reuniendo para el análisis correspondiente el próximo lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, nos vemos el lunes, buen día. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo